Shalom amiguitos, mi nombre es Eli y vamos a seguir aprendiendo sobre la vida de Yeshua, desde su nacimiento hasta su resurrección, estudiando todas las semanas diferentes porciones de la Torá, la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender algunas enseñanzas de esta porción número 18, llamada Los discípulos de Yeshua. Encontramos estas enseñanzas en Mateo capítulo 9, 10 y 13. En Marcos capítulo 6 y Lucas capítulo 9. Comencemos. Muchas personas, pocos discípulos. Yeshua recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo dolor. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Yeshua sintió mucha compasión, porque vio que era gente cansada y desamparada, como oveja que no tiene pastor. Yeshua les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarle las buenas noticias. Por eso, pídanle al Padre Eterno que envíe más discípulos, para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. Amiguitos, aquí vemos cómo era Yeshua. Él tenía amor y misericordia por las necesidades de las personas. En todo lugar donde iba, hacía milagros. En esta historia nos dice que las multitudes estaban como ovejas sin pastor. Un pastor es una persona que cuida, que protege, que guía, que les da alimento a sus ovejas. Y aquí se hace una comparación. Se compara a las personas como ovejas. Estas personas no estaban teniendo el cuidado de un pastor, estaban cansadas y solas. Por eso, vamos a ver más adelante cómo Yeshua les da autoridad a sus discípulos y los manda a sanar y libertar a las multitudes. Yeshua envía a los 12 discípulos. Estos eran los nombres de los 12 discípulos de Yeshua: Pedro, su hermano Andrés, Jacobo el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo el Alfeo, Tadeo, Simón el Cananita y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A todos ellos les dio autoridad y los envió a sanar enfermos, resucitar muertos y proclamar el reino de los cielos. Lo que recibieron de gracia, debían darlo de gracia. Amiguitos, aquí aprendemos los 12 nombres de los discípulos de Yeshua. Yeshua rechazado en Nazaret. Yeshua se fue a Nazaret y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el día sábado, el día de Shabbat, Yeshua empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron: ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de Miriam y el hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también sus hermanos ante nosotros? Yeshua les dijo: al profeta se lo reconoce y se lo acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre los enfermos, Yeshua sanó a alguno de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, porque se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Así, Yeshua recorría los pueblos de los alrededores enseñando. Amiguitos, aquí aprendemos que había una costumbre de estudiar la palabra de Dios los días sábados, o sea, los días de Shabbat. Esa era la costumbre del pueblo del Eterno, y así Yeshua lo hacía. Cada Shabbat nosotros estudiamos y aprendemos de la palabra para poder ir creciendo en entendimiento, en revelación y sabiendo que es un tiempo especial establecido por el Padre Eterno para hablar a nuestras vidas. En este relato vemos cómo las personas se asombraban de lo que Yeshua enseñaba, pero pocos enfermos pudieron ser sanados, porque hubo personas que no creyeron en Yeshua y en sus milagros. Esas personas no pudieron recibir de lo que Yeshua tenía para darles, a causa de su incredulidad. Amiguitos, nosotros debemos tener emuna, que significa creer, confiar y obedecer. Hemos aprendido sobre la vida de Yeshua y los milagros que él hizo. Por eso debemos tener emuna, debemos creer,
confiar y obedecer a su palabra, sabiendo que no hay nada imposible para nuestro Padre eterno. Misión de los 12 discípulos. Yeshua reunió sus 12 discípulos y les dio autoridad para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los espíritus malos. Luego los envió a proclamar el reino de Dios. Yeshua les dijo: no lleven nada para el viaje, ni comida, ni dinero, tampoco lleven ropa de más. Cuando lleguen a una casa, quédense a vivir allí hasta que se vayan del lugar. Si en alguna parte no quieren recibirlos, cuando salgan de allí, sacúdanse en el polvo de los pies en señal de rechazo. Los discípulos salieron y fueron por todos los pueblos de la región, anunciando las buenas nuevas y sanando a los enfermos. Amiguitos, aquí vemos cómo los discípulos fueron obedientes a lo que Yeshua les había mandado hacer. Ser discípulo significa hacer sacrificios, tener misericordia por las personas, servir a otros. Ser discípulo significa amar al Padre eterno y no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer siempre la voluntad del Padre eterno. Amiguitos, espero que les haya gustado mucho esta enseñanza. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Telegram. Y no se olviden de darle me gusta a nuestros videos y compartirlo con otros amiguitos. Nos vemos en una próxima enseñanza. ¡Shalom!